Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios, dedicado a analizar los temas de la agenda nacional. En nuestro primer programa de 2014, analizaremos una de las reformas importantes que fueron aprobadas en los últimos días del año pasado en el Congreso de la Unión. Se trata de la reforma electoral con la cual desaparecerá el Instituto Federal Electoral y se introducen una serie de cambios, entre otros, aquellos que permiten que una autoridad nacional organice eventualmente los comicios locales. Esta reforma, que se fraguó al calor de otras negociaciones y discusiones, en particular de la reforma energética, va a ser analizada aquí por Lorenzo Córdoba y María Barbán, quienes hoy son consejeros electorales del Instituto Federal Electoral. Antes, en nuestra sección Desde el Campus, Mónica González Contró del Instituto de Investigaciones Jurídicas analizará el tema de los derechos de la infancia a la alimentación. Mónica, muy buenas noches, bienvenida a tu espacio, bienvenida a esta nueva etapa, a un nuevo año de observatorio. Adelante con tu opinión. Muchísimas gracias, Ciro. Pues me gustaría comentar en este primer programa del año uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro país en términos de salud pública y que consiste precisamente en la obesidad infantil, que tiene que ser abordada desde una perspectiva muy amplia, muy compleja, que tiene que ver con derechos reconocidos constitucionalmente, como el derecho a la alimentación, pero también con los medios de comunicación, el derecho a la información, el derecho a la publicidad o la no publicidad respecto de ciertos alimentos y bebidas nocivos para la salud. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, que hace la Secretaría de Salud, arroja resultados que son muy preocupantes en este sentido, ¿no? El 34% de los niños y el 35% de los adolescentes tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Y esto pues representa un problema para los niños, las niñas en el presente, porque dificulta el ejercicio de muchos de los derechos y afecta su salud, pero también se proyecta hacia el futuro, con lo cual pues se hace inminente que se tomen políticas públicas, que se tomen medidas para pues combatir este serio problema de salud pública. Mónica, a propósito de este tema de salud pública, porque en efecto lo es, México ha vivido en los últimos años una importante transición epidemiológica. A veces nuestras transiciones no acaban tan bien como se planean, y es el caso de la epidemiológica, donde venturosamente fuimos dejando atrás como principales causas de enfermedad y mortalidad de los mexicanos las enfermedades infectocontagiosas, las enfermedades que a veces se han llamado de la pobreza o del subdesarrollo, para pasar a las enfermedades crónico-degenerativas. Eso es normal en una sociedad que se desarrolla, pero en nuestro caso, la obesidad, y ahora la obesidad desde muy tempranas edades, ha hecho que se disparen, por ejemplo, padecimientos como la diabetes, que ya es la principal causa de muerte en nuestro país, precisamente por una mala alimentación, que no solo tiene que ver con la mala alimentación asociada a la insuficiencia que ha caracterizado en nuestro país a los sectores más pobres de la población, sino a una mala alimentación por exceso. Y este exceso tiene que ver, en efecto, en parte con una falta de regulación adecuada por parte del Estado acerca de los alimentos, la publicidad, los estímulos que tienen los niños y sus familias para acceder a cierto tipo de alimentos de baja calidad. Así es, y a mí me gustaría comentar que esto tiene efectos desde el nacimiento, porque uno de los resultados más alarmantes es el bajo índice de lactancia materna como fuente exclusiva de alimentación durante los primeros 6 meses, que en nuestro país es del 14, poco más del 14%. Y esto se debe también, bueno, efectivamente a cambios sociales, pero también a una falta de política y una falta de regulación adecuada, de una adecuada instrumentación de pues la promoción de la lactancia materna y de otros factores que han hecho que las mujeres dejen de amamantar a sus hijos cuando pues es esta la mejor fuente y el mejor alimento que pueden darle durante los primeros meses de vida, y ha sido sustituida pues por las fórmulas que
Además de todo, muchas veces contienen azúcares y contienen ingredientes que favorecen precisamente los problemas que se presentarán posteriormente, de obesidad y sobrepeso infantil y adolescente, y desde luego en la edad adulta. Pero una de las cosas que preocupa en México es que la legislación, el derecho, lejos de ser una herramienta para ayudar a disminuir esta problemática, el derecho ha permanecido completamente ajeno, porque en México se ha apostado a la autorregulación para efectos o en materia de publicidad de alimentos y bebidas. En México tenemos el Código PABI, que es prácticamente pues, la única regulación, que es un código promovido por la industria de alimentos y bebidas, al cual se adhieren voluntariamente y que pues establece ciertos códigos éticos respecto de la publicidad. Pero esto sí, que al final acaba siendo una leyenda de unos segundos de comen frutas y verduras después de estarte presentando alimentos de muy baja calidad, que es a los que están accediendo los niños, incluso en los espacios escolares. Claro, y este es otro de los principales problemas. Vimos también esta gran lucha respecto de las empresas de la industria alimentaria con los legisladores para salir de las escuelas, y finalmente se llegó a esta decisión que no tiene ningún efecto de reducir las porciones que se vendían en las escuelas de los niños, en lugar de sustituir esto por disponibilidad de alimentos y bebidas frescos, adecuados, exactamente, y que pues contribuyen a la alimentación. Entonces, tenemos niños con sobrepeso y obesidad que al mismo tiempo presentan desnutrición porque no están adecuadamente alimentados, y además también un factor importante que es el sedentarismo en los niños y adolescentes, que se viene a sumar a esta serie de factores y a la ausencia de políticas públicas, porque según también esta encuesta, más del 60% de los niños y adolescentes pasan más de 2 horas al día viendo televisión, lo cual supone no realizar actividades físicas, además de estar expuestos, esto no lo dice la encuesta, pero supone la exposición a la publicidad de este tipo de alimentación. Entonces, me parece que es urgente la toma de medidas, y la toma de medidas no solamente políticas, sino legislativas. El hecho el libre mercado, digamos, no ha funcionado, pero mucho menos cuando se trata de niñas y niños, porque precisamente su condición específica requiere de una condición especial que los lleve pues, a tener garantizados sus derechos, y muy en concreto este tipo de derechos, ¿no? El derecho a la alimentación sana, que implica el derecho a la salud y finalmente a la vida, porque como tú bien decías, la incidencia de las enfermedades como la diabetes suponen un grave riesgo para la vida y bueno, han cobrado la vida de muchos niños. No, y para la economía mexicana y la economía de las familias que tienen a alguno de sus integrantes o algunos con este tipo de padecimientos de enfermedades crónico-degenerativas desde muy tempranas edades, lo cual implica menor productividad, menor inserción al mercado de trabajo, mayores gastos directos en medicamentos, pero también indirectos, desplazamientos a hospitales, en fin, que acaban haciendo que los más pobres se empobrezcan aún más. Y en efecto, como bien dices, la autorregulación de los mercados en ningún caso ha arrojado buenos resultados. Podemos pensar en la industria del tabaco, en la industria automotriz. Ha sido la acción estatal la que ha podido encauzar ciertas conductas de agentes privados que lo que quieren es maximizar su ganancia. El Estado mexicano ha sido omiso hasta el momento en esta materia. Efectivamente ha sido omiso, y me parece que eso supone una violación directa a los derechos y un incumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, porque el no hacer nada coloca a los niños en condición de mayor vulnerabilidad. Esto es un caso en el que el tratamiento iguala a los desiguales, es decir, en el caso de las personas adultas se parte de un principio de libertad en el que, garantizando el derecho a la información, la persona puede decidir qué productos consumir, pero en el caso de las niñas y los niños no basta con garantizar el derecho a la información, y este tratamiento igual que se ha dado y pues sujeto a las leyes del mercado, lo que ha hecho es llevar a México a este grado de problema de salud pública. Y es grave porque además el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales al informe del Estado mexicano en 2006, señala como motivo de preocupación
respecto de la realidad que viven las niñas y los niños en México, mencionan ahí, bueno, un incipiente problema de obesidad infantil que ya tenía dimensiones, y lo que tenemos ahora es la consecuencia de una falta de política y una falta finalmente de la garantía de ciertos derechos que está señalado por el comité y que están reconocidos en la... Pero incluso la Constitución ya recogió la prohibición, la Constitución mexicana, la prohibición de tener publicidad engañosa o de alimentos chatarras hacia los niños en los medios de comunicación. Eso está en lo que se aprobó en el paquete de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que tenía que haber sido legislado en la reglamentación secundaria el año pasado, y el legislador otra vez fue omiso, violó el propio plazo constitucional que se dio para hacer las leyes secundarias, y aquí estamos. Así es, aquí estamos, y pues llamar la atención urgentemente a que este problema tiene que ser resuelto y debemos de tomar medidas urgentes. Pues gracias, Mónica, como siempre, por poner un tema de derechos humanos, en este caso los derechos humanos de la infancia en nuestro país, asociados con su derecho a la alimentación. Te esperamos en uno más de tus análisis pronto. Vamos a hacer una pausa y ya están en nuestro estudio María Marván, consejera presidenta del Instituto Federal Electoral, y Lorenzo Córdoba, quien a partir de mañana será el consejero presidente del IFE. Volvemos a la conversación con nosotros, no se vaya.